En la tarde de hoy, pues me acompañan dos grandes amigos a quienes no solo quiero, sino que además admiro, porque aprendo muchísimo leyéndolos y porque además cuando los he escuchado, cuando he tenido ocasión de conversar con ellos, tanto en reuniones como esta, que tienen a lo mejor un empaque quizás que no tiene nada que ver con esos encuentros personales, ocasionales y no por eso menos interesantes, siempre termino aprendiendo, escuchando a Vicente Luis Mora y a Bernat Castan. Pero en realidad quisiera comenzar explicándoles, recordándoles que en Verdial hemos decidido que cada uno de los 22 territorios que le dan nombre a nuestras sesiones se rescate el nombre de una figura malagueña de la generación del 27 o de una figura malagueña del exilio republicano. Casi siempre las figuras que hemos convocado tuvieron como exilio México y por esa razón también está la Universidad Nacional Autónoma de México coorganizando con la térmica estas actividades. No puedo dejar de agradecer, por lo tanto, a la UNAM el que se haya implicado de la forma en que lo ha hecho para poder celebrar las sesiones de Verdial. En Verdial deseamos que se empiece a conmemorar el centenario de la generación del 27 y por lo tanto cada una de estas sesiones lleva el nombre de una personalidad. La de hoy lleva el nombre de María Zambrano. La verdad es que felizmente María Zambrano es una de estas figuras del exilio y de la generación del 27 que casi no necesita presentación. Creo que no debe haber ni un solo malagueño, malagueña, que no sepa ya las coordenadas esenciales de la figura, el pensamiento y la obra de María Zambrano. Yo solamente me voy a limitar a recordar que fue una mujer, sobre todo, que destacó por sus contribuciones al pensamiento, a la filosofía. A mí me cupo, voy a decirlo así, el privilegio de que a fines de los años 80 yo colaboraba en el suplemento Culturas de Diario 16 de Madrid, donde César Antonio Molina, que era nuestro director, pues se empeñó de manera personal en que María Zambrano fuera una figura a la que siempre estuviésemos regresando y encomendándole colaboraciones y por lo tanto en una de esas actividades no puedo presumir ni de haber sido amigo suyo ni de haber conversado con ella, pero simplemente el sentir lo que irradiaba ella y su personalidad en quien estábamos alrededor, yo creo que fue suficiente como para yo tener incluso hasta ahora un recuerdo memorable de su voz, del magnetismo de su personalidad. Por lo mismo resulta, creo que importante recordar que fue una mujer que hasta quizás los últimos 15 años de su vida no pudo disfrutar de momentos de felicidad. Ella tuvo que ir huyendo de diversos lugares, no solo de México, sino de Europa, porque desde España incluso se le negaban los documentos básicos para poder entrar por un aeropuerto. Ella y su hermana fueron pues abandonando Roma, abandonando Ginebra, abandonando París y pasando mil y un penurias. Cuando en el año 81 recibió el Príncipe de Asturias y finalmente el premio Cervantes, pues la verdad es que la alegría fue inmensa entre quienes eran sus lectores y sus seguidores, pero no era todavía una persona que disfrutara, que gozara del reconocimiento que hoy felizmente le tributamos. En su memoria, en su nombre, es que celebramos esta sesión y por eso es que también hemos elegido para conversar hoy a dos compañeros que, aunque tienen una obra de ficción importante, aunque destacan, por supuesto, por su trabajo en la crítica literaria, en el caso además de Vicente, por la poesía, en el caso de Bernat, por sus trabajos sobre figuras como Borges, por ejemplo. Yo voy a pedirles que hagan el esfuerzo a ellos y a ustedes, al comenzar esta conversación, de sobre todo darle una dimensión especial a su labor ensayística. Luego, a medida que vayamos conversando, seguramente tocaremos mucho más temas, porque si algo reconozco en la obra de Vicente Luis Mora y de Bernat Castan es esa inteligencia que nos permite pasar de un tema a otro con bastante naturalidad. Y ya que
al conjuro de María Zambrano, Bernat, Vicente Luis, hemos hablado del exilio, y ya que muchísimas figuras de la generación del 27 tuvieron que emigrar, algunas dentro de la lengua española, en México, otras tuvieron que vivir en los Estados Unidos, vivir en Francia, vivir en Inglaterra, y por lo tanto se instalaron en otro idioma, desde donde siguieron creando, sin duda, en español, pero vivieron una especie de exilio que a la vez era una extraterritorialidad. Y ya que estamos hablando de un tema que Vicente Luis Mora ha trabajado, concretamente el fenómeno de la extraterritorialidad, y Bernat, tú a través de la literatura posnacional, entonces me encantaría que desde esos lugares pudiéramos comenzar a reflexionar sobre lo que supone para un creador esa extraterritorialidad, esa idea de lo nacional o lo posnacional, y a partir de allí, incluso sin perder de vista a los autores del 27 o a los creadores latinoamericanos que también ustedes conocen, en el orden en que quieran. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la invitación y por la oportunidad de conocer a Bernat, a quien había leído y trabajado como académico, pero no lo conocía en persona. Y gracias de nuevo a la Térmica por su hospitalidad. Y bueno, es un tema que efectivamente me interesa mucho. Coincide que la semana pasada salió un libro sobre la generación del 27 en la Universidad de Córdoba, donde participo precisamente con un capítulo sobre la idea del naufragio en la generación del 27 como símbolo de ese océano por medio, ¿no? De esa especie de hundirse en el océano del exilio para desde allí, desde esa sensación de angustia y de ahogamiento, ver de nuevo el país, ver la situación de España durante la posguerra y bueno, intentar plantear algún término de esperanza al respecto. Creo que fue una generación marcada, como todas esas generaciones estuvieron marcadas por la guerra. Lo que pasa es que, claro, los testimonios de ellos los guardamos, los tenemos porque eran escritores y fueron conservadas sus cartas y por supuesto, sus obras literarias. De esa penumbra, a mí lo que me gusta rescatar, y no sé si esto Bernat, que ha estudiado esto también mucho, es la idea de la distancia extraterritorial como una lengua, como la creación de una lengua nueva, porque se mezcla la lengua que uno tiene con la lengua del país de llegada o de acogida, aunque sea el español, cambian los tonos y se enriquecen los vocabularios, se alteran la sintaxis y los ritmos de escritura. Entonces, el exilio, alguien dijo que era la adquisición de una segunda habla, una habla dolorosa, pero un segundo lenguaje. Creo que con la generación del 27 pasa eso, pero quizás no es tan agudo el cambio, lo que sí es más apenumbrado el tono, en el sentido de más doloroso. Pero lo que sí se gana por buscar algo positivo dentro de todo este horror es una mirada, el ensanche de la mirada. O sea, se mira con nuevos ojos. El escritor extraterritorial mira con ojos nuevos la realidad que ahora pues, le ha tocado en suerte y le toca vivir, ¿no? Y desde ella yo creo que cambia un poco el planteamiento, como le pasa a Borges en España en el periodo que vive juvenil en Sevilla, en Mallorca, etcétera, que también se advierte cierto cambio de mirada a partir de su contacto con los ultraístas, con Cansino, Sansens y todo este grupo de bohemios, ¿no? Y creo que, bueno, que esa ambivalencia positiva y negativa se nota en los escritores del exilio siempre y especialmente en los del 27. Sí, yo, bueno, antes de nada, pues gracias por la invitación y me hace mucha ilusión también conocer a Vicente Luis, que también lo he leído y, bueno, gracias por haber venido. Bueno, a mí el tema del exilio también me interesa mucho. Me ha interesado desde la tradición clásica. Por ejemplo, me interesa mucho que hay un momento en el que Platón llama a Sócrates átopos. Llama a átopos como fuera de lugar, sin lugar, lo cual tiene sus resonancias con el término utopía también, ¿no? Entonces, este Sócrates átopos se convierte en una especie de modelo. Hay toda una serie de discípulos de Sócrates que convierten la filosofía de algún modo en una vocación de distanciamiento respecto de la propia visión cotidiana de las cosas.
Entonces, hasta el punto de que, bueno, por ejemplo, Diógenes el Perro, ¿no? Diógenes de Sinope, hay un momento en el que dice que la ruina o el destierro es la oportunidad de poder empezar a filosofar. Se lo ve como un viático para la filosofía, llega a decir. Y tanto es así que aparece una figura, como la figura de Anacarsis, que ya venía desde el siglo VI a.C., que es como una especie de bárbaro que viene del norte, de la Escitia, y que viaja por el mundo heleno, arrojando su mirada extrañada, desautomatizada, a las costumbres que tienen los griegos. Hasta el punto de que se llega a formar una especie de género literario que es muy curioso, que son cartas que se le atribuyen a este Anacarsis posteriormente, cartas escritas en un mal griego, es decir, en un griego con acento, podríamos decir, porque están intentando impostar esa visión exterior. Entonces, bueno, ahí en el mundo clásico aparece algo que a mí me parece que es una técnica intelectual tan importante como otras intelectuales y materiales, es decir, ahí se puede inventar la rueda, pero se puede inventar la capacidad de verse desde fuera, porque ese verse desde fuera pues permite una visión crítica y también permite la sensación de que hay alternativas, lo cual siempre es, digámoslo así, pues exultante. Nosotros estamos precisamente en el final de ese proceso, hemos perdido esa capacidad de vernos desde fuera. Entonces, bueno, hay toda la filosofía, en buena medida, se ve como ese esfuerzo de verse desde fuera, utilizando a veces personajes ficticios, como este Anacarsis, como un embajador que viene de Etiopía, que aparece, por ejemplo, en uno de los textos de Plinio. Hay toda una serie de ejercitaciones de esta atopía filosófica y también literaria, ¿no? Había incluso toda una tradición de ejercitaciones filosóficas que buscaban verse desde arriba, ya fuese mediante un experimento mental, una especie de viaje de ascensión a la luna o a los cielos para ver a los seres humanos desde arriba, o subir a una montaña. Entonces se veía a los seres humanos como hormigas, es decir, ya no solo como un extranjero, sino incluso como alguien que no pertenece al género humano, ¿no? Y también se le asociaba en perspectiva a los animales. Plutarco, por ejemplo, tiene un texto que se llama Grilo, y en el Grilo pues hace hablar a un cerdo, uno de los compañeros de Ulises, que cuando Ulises logra convencer a Circe de que los vuelva a convertir en humanos, hay uno de ellos que es un cerdo, que es Grilo, dice Homero, y que dice que no quiso volver a ser humano. Entonces Plutarco tiene un texto muy delicioso donde es la conversación, el diálogo entre Ulises y este cerdo, y el cerdo, que es Grilo, le dice cuáles son las ventajas de la vida animal. Entonces hay todo un esfuerzo de verse desde fuera, que hace del exilio no una desgracia, que evidentemente lo es cuando es forzado, pero más bien en este caso como un lugar privilegiado, ¿no? Bueno, esto de algún modo se olvidaría durante la Edad Media, como tantas otras cosas, y el Renacimiento en parte coincide con el intento de rescatar esta mirada exterior. Montaigne desde los caníbales, Erasmo desde la locura, después toda la tradición teriofílica desde los animales, hay toda se recupera Luciano y nos vemos desde los extraterrestres. Hay todo un esfuerzo que creo que funda la modernidad, que es de nuevo la capacidad de verse desde fuera. Y bueno, por no alargarme, yo creo que a finales a principios de los 90, buena parte de la crisis política en la que vivimos, ¿no?, hoy en día viene de que se cierra la idea de posibilidad, de alternativa, y estamos en un momento un poco pues, neomedieval en este sentido, porque hemos perdido esa capacidad de exterioridad. Pero bueno, siempre se puede recuperar. Y te voy a hacer retroceder un poquito porque me ha interesado Diógenes el Perro, que se supone que a partir de la ruina considera que es un buen punto de partida para empezar a filosofar. Este está desterrado de esta época de triunfalismo, liderazgo, éxito. O sea, me gusta esa idea de ese fracaso, de esa ruina, de esa suerte de, digamos, sí, la idea de fracaso, ruina, me sirven, porque probablemente no hemos hecho la conexión a veces correcta entre esa situación y lo que puede suponer un exilio en esta época en la que muchas veces pensamos que irse es siempre algo que te lleva a estar mejor. Voy a tratar de formularlo de tal manera que les ceda la palabra a ustedes. Y me voy a tus ensayos
Vicente Luis, sobre, por ejemplo, Pangea o El lectoespectador. Hoy, como el título de esta película que ganó el Oscar, pues todo está ocurriendo ahora mismo y en todas partes, ¿no? Este mundo virtual y digital puede incluso consentir que alguien que se marcha y que se va y que está ausente está conectado y por lo tanto no se ha ido del todo. Esa sensación de ruina, esa sensación de miseria o de fracaso del que se va, a lo mejor ha quedado atenuada porque ya nadie se va completamente. Sí, María Zambrano tiene un texto muy hermoso sobre las ruinas, creo que está en su libro Islas, creo que se llama La Ruina precisamente, y ahí configura la ruina como un espacio también de posibilidad, por cuanto en ella permanece la memoria, y para ella la memoria forma parte del alma, el alma es intemporal, con lo cual parte, digamos, de la esencialidad del individuo y del sujeto permanece en la ruina, aunque, digamos, el resto del edificio haya desaparecido, pero está la memoria de la huella humana, digamos así, está presente dentro de la ruina. En el espacio digital, que parece un espacio, en principio, liberado de la ruina, porque siempre está conectado a la electricidad y en continuo movimiento, en realidad no es así. Hay una enorme erosión digital. Hay un montón de páginas que han desaparecido, que son irrecuperables. Hay formatos enteros como el Flash, que ya no existen más, ¿no? Y entonces todo lo que se había hecho y creado en esos formatos ya es irrecuperable, ¿no? A no ser que se haya hecho un esfuerzo previo para mantenerlo con vida. Esto, por un lado, suscita la idea de la pérdida, como tú has comentado, pero por otro también está la posibilidad de la reinvención. O sea, por ejemplo, mi blog, la primera parte desapareció por completo porque desapareció la empresa que lo alojaba, se llamaba bitácoras.com, desapareció, luego volvió a aparecer, pero ya mi blog no existió. Al principio me molestó muchísimo, pero luego me di cuenta que era una forma de tomar todos aquellos textos, repensarlos, algunos de ellos volver a recuperarlos y cambiarlos, y de pronto vi que me venía bien esa desaparición, que la ruina se había convertido en algo que permitía volver a empezar de cero con los mismos textos que yo por fortuna había salvado en mi ordenador y tenía guardados ahí como manuscritos o como palinsestos. Entonces creo que hay lo digital une a la vez dos dimensiones de lo humano, la memoria y el olvido a la vez, y que son una especie de circuito de retroalimentación que no cesa, en el sentido de que viven uno del otro. Hoy precisamente dentro de poco se va a aprobar una nueva ley del derecho al olvido oncológico, por ejemplo, que me parece un paso interesante, y hay esta tensión por la necesidad de constituir un derecho que sea el derecho al olvido dentro de lo digital, de que aparezcan cosas tuyas antiguas, a lo mejor, por ejemplo, cometiste un delito cuando tenías 20 años, ya has cumplido, ya han pasado los antecedentes penales, la ley dice que eso hay que borrarlo, pues entonces, claro, que no aparezcan en tu búsqueda de Google constantemente cosas que a lo mejor hiciste cuando eras otra persona y tus circunstancias eran otras. Y por otro lado, los historiadores, como Anaclet Pons... Eso con los divorcios no pasa, ¿no? Se lo recuerdan constantemente. Claro, es que Anaclet Pons dice que eso está muy bien, que él entiende ese derecho al olvido, pero que él como historiador reivindica también el derecho a la memoria para no olvidar lo que ha pasado, y que es verdad que a lo mejor no debería aparecer en Google en las búsquedas, pero que tampoco deberían desaparecer las cosas por un ensalmo, porque las cosas también tienen su historia y luego hay que poder reescribir el hilo. Entonces estamos en un momento un poco raro que tardaremos en solucionar, digamos, esta tensión. ¿Cómo ves tú esto, Bernat? Bueno, la idea, porque, fíjate, utilizando incluso la respuesta de Vicente Luis, no sé cómo les pasará a ustedes, que los veo muy digitales a todos, pero a mí me cuesta estar al día. Es decir, a diferencia de estos dos grupos que decía Humberto Eco, yo quiero integrarme, ¿no? Yo no quiero ser apocalíptico, pero a mí cada actualización, cada upgrade me cuesta la misma vida. No he aprendido a dominar lo que más o menos había salido cuando ya salieron 3 o 4 cosas nuevas. Es una forma de exilio distinta también, o sea, es una forma de no estar jamás a la altura de lo último, y a lo mejor esto puede conectar, ¿tú qué dirías, Bernat, con la idea del escepticismo que tú has trabajado tanto? Alguien que sabe que no va a alcanzar ese estado ideal, que en términos de la modernidad tecnológica es
dominar siempre por completo todas estas áreas del saber. El escéptico solo sabe que no sabe nada, ¿no es cierto? Como tú bien has trabajado en los ensayos de Montaigne. ¿Cómo verías eso, por ejemplo, esta situación de no poder abarcar todo ese conocimiento? El atlas del tamaño del mundo que salía en el Hacedor de Borges ya existe y es Internet. Sí, bueno, yo también estoy un poco, me voy quedando de este lado de la brecha digital, o sea, pero sí que lo voy pensando. De un lado, yo intento evitar todo tipo de tentaciones apocalípticas, porque me parece que muy fácilmente caen en lo reaccionario, ¿no? Entonces, lo que me gusta es buscar ejemplos de sensaciones o reacciones semejantes a las que hoy en día sentimos, ¿no? Y la verdad es que encontramos que a lo largo de la historia, precisamente esta semana estaba leyendo textos de Emerson, porque tengo que presentar un libro que escribió un amigo, una biografía que ha escrito sobre Emerson, y en Confianza en uno mismo, que es de 1840, bueno, por ahí, de principios del 19, de la primera mitad del 19, pues hay un momento en el que dice, la técnica está desbocada, pero la historia nos da con una mano lo que nos quita con la otra. Nos está dando nuevas tecnologías, pero nos está restando instintos, y está totalmente pues, escandalizado por cómo están cambiando las cosas. Y luego te vas hacia atrás y cuando aparece la imprenta, también la imprenta desde nuestra perspectiva un poco triunfalista, con un relato oficial de la modernidad, pensamos que fue recibida con exultación por parte de todos los europeos e intelectuales europeos, pero en verdad fue vista como un mecanismo para difundir el error por muchos, porque los protestantes podían difundir desde el bando católico en millones de ejemplares sus mentiras, y del otro lado, desde el bando protestante, los católicos podían difundir todavía más sus herejías, digámoslo así. Entonces, también en cada época aparecen como una especie podríamos decir, de tecnomitos, ¿no? por llamarlos, y me parece que se pueden estructurar. Hay a mí un texto que me gusta mucho de Raúl Girardet que se titula Las mitologías políticas, y dice que en todas las épocas de crisis, que son todas, ¿no? Suelen aparecer desde el fondo del imaginario colectivo como 4 grandes familias de mitos. Una de esas familias sería el mito de la Edad de Oro. Antes todo era perfecto, hoy en día es un desastre, que a su vez se proyecta en el futuro. Esa Edad de Oro algún día regresará bajo la forma de la utopía. Luego estaría la familia de mitos del complot, es decir, aquí hay alguien que ha provocado esta caída o que se aprovecha y lo que hace es ahondarla. Y entonces esa persona puede ser una persona en particular, un grupo normalmente, el chivo expiatorio, o puede ser incluso un personaje así pues sobrenatural, el demonio. Luego también está el mito del líder, es decir, aparece una figura mesiánica o un líder político, carismático, que de algún modo promete reunir las fuerzas de la comunidad para devolverla a la Edad de Oro, luchar contra el complot, y finalmente la idea de la unidad. Entonces estas 4 familias de mitos pues suelen articularse y aparecen en varios niveles. A mí me parece que en el nivel de la técnica pues también aparecen, ¿no? Aparece la idea de que antes de que apareciese todo esto pues la gente estaba mucho más concentrada, más tranquila, más... Yo a veces tengo esa sensación, pero también es cierto que cuando lees textos de Horacio se queja de la dispersión y la velocidad de la vida entre los romanos, ¿no? En la ciudad de Roma. Es decir, los umbrales de concentración, los umbrales de intranquilidad, pues seguramente se adaptan a los diferentes contextos. Bueno, simplemente que este mapeo me parece que es interesante. Me has hecho recordar un escritor checo que fue famosísimo en la época de Kafka. Kafka, de hecho, era un desconocido y este hombre era muy, muy famoso, que era Karel Čapek, el de la Guerra de las Salamandras, pero sobre todo el de este libro Robot, ¿no? Que supuestamente de ahí sale la palabra robot. Sí. Este hombre tiene un cuento divertidísimo donde hay 2 cazadores, pues, de estos cuaternarios que están quejándose
de que ahora los jóvenes quieren hacer flechas con astas de ciervo, dice, cuando de toda la vida se ha trabajado con la piedra, ¿no? Es una cosa, y es una crítica en el sentido ya llevado al humor que refleja lo que tú estás planteando. Y entonces me interesa el humor, porque ambos en muchas ocasiones también han analizado el humor, pero a la vez lo han practicado de manera maravillosa en sus obras. A mí me gustaría, por ejemplo, decirles que Bernat no solamente es autor de algunos libros de temática dirigida a un público infantil, sino que en ese ejercicio juguetón ha trabajado textos, además rimados, llevados a, digamos, a la comicidad para hablar de las patologías mentales contemporáneas. Y también en su blog, Vicente Luis, muchas veces a la hora de hacer sus análisis de crítica literaria, lo ha hecho con un humor muy fino, que a mí me resulta particularmente agradable. Entonces, me gustaría saber hasta qué punto el humor y el exilio, el humor y esa especie de ruina que supone también el fracaso, no es algo que de alguna forma le ha dado una dignidad diferente a la creación. Algunos de los autores del 27 exiliados, pienso en Cernuda, pocas veces hizo concesiones al humor Cernuda, pero luego había otros como el Tolaguirre, que incluso con el cine y con Buñuel hizo cosas francamente divertidas. Entonces me gustaría también pedirles que una reflexión sobre el humor en medio de ese fracaso, o el humor en medio de la ruina, del exilio, de la extraterritorialidad. A ti no te tengo que decir, me encuentro entre esos registros. Ya, hace poco he leído un libro absolutamente devastador y absolutamente hilarante al mismo tiempo, que es Los árboles de Percival Everett. Es un libro con el que ganó un premio de humor en los Estados Unidos. Percival Everett acaba de ganar el Pulitzer recientemente, bueno, no el Pulitzer, sino un premio muy importante en los Estados Unidos por otro libro. O sea, es un autor de color, o sea, un autor de color, un afroamericano. Y en este libro, Los árboles, es sobre los linchamientos de los negros en Estados Unidos. Ese es el tema, pero es un libro hilarante. O sea, siendo él un autor siendo negro, él además, un autor afroamericano y comprometido, evidentemente, con todo esto. Pero dice, este horror, ¿cómo puedo contarlo sin convertirlo en un panfleto? ¿No? Y es el humor, claro, es que es un, bueno, habrá más caminos, ¿no? Pero a mí me parece que es una senda perfecta y además él le saca todo el partido, crea una situación absolutamente rocambolesca y surrealista que no voy a contar, por si alguien lo quiere leer. Pero me parece un ejemplo, como las novelas de Antonio Orejudo, por ejemplo, como el propio Quijote, como cierta parte de la obra de Quevedo, la menos sardónica y cruel, ¿no? Cosas más amables como Los sueños o algunas partes del Buscón, etcétera. Pero creo que hay un humor que efectivamente, me ha gustado mucho la expresión que ha utilizado Fernando, que le confiere una dignidad diferente a las obras. Y esa dignidad no es una dignidad necesariamente intelectualoide, sino que es una dignidad humana, que a veces se nos olvida que si vamos a ser humanistas, la principal dignidad tiene que ser el reconocimiento de todas las dimensiones de lo humano, entre las cuales el humor no es solamente una de las más importantes, sino de las más necesarias. Entonces, una literatura que sabe cuándo tiene que ser grave o incluso solemne, pero cuándo tiene que descender al barro y a la fiesta y al carnaval, como rabelesiano, digámoslo así. Creo que es una literatura que tiene de verdad los dos pies en el suelo y no solamente uno de ellos, ¿no? Que a veces pensamos que el prestigio intelectual siempre viene con el pie de la solemnidad bien clavado en la tierra, ¿no? Y el otro no necesariamente, o sea, quizá en el aire, ¿no? Y sin embargo yo creo que no, que el escritor que sabe tener los dos pies en el suelo, uno en la intelectualidad, pero otro también en la, bueno, en la liviandad, ¿no? Un poco en la futilidad y en la alegría. Creo que es el que entiende de verdad la vida y creo que es el que puede dar una visión más compleja de esto. Sí, yo también. Yo pienso que el humor es esencial. Es cierto que hay diferentes tipos de usos de la comicidad. Hay usos, digámoslo así, desde un sentido spinoziano tristes, es decir, que buscan reducir la potencia del otro, y hay otros usos que son alegres, que lo que es aumentan la de todos.
Y entonces, claro, tampoco se trata de idealizar todas las formas de comicidad. Todos sabemos que, bueno, hay formas de comicidad que son muy, pues, muy tóxicas, que sirven para demonizar, para marginar, para difundir prejuicios o simplemente para difundir lo que es el fatalismo. Pero evidentemente no estamos hablando de ese tipo de comicidad, y por eso hemos hablado de humor, ¿no? Siempre se intenta hacer esa diferencia, aunque terminológicamente es un mundo muy complejo y muy confuso. A mí me interesa mucho el humor, digámoslo así, en sus imbricaciones con la filosofía. Y así, para explicar su importancia, me gustaría compararlo con el uso de la poesía también. Entonces, por ejemplo, si vamos a Lucrecio, cuando escribe el De Rerum Natura, él quiere difundir la filosofía epicúrea, que es una filosofía materialista, atomista. Eso quiere decir que, claro, si lo único que hay son átomos que se mezclan en el vacío, que no hay dioses, que no hay un infierno, que no hay un Hades, que no hay un paraíso. Es decir, es la negación. Y sabe, por experiencia, porque la escuela epicúrea lleva varios siglos, que habrá mucha gente que le responda que, bueno, que si el mundo es solo material, se le aparecerá como un mundo desencantado, frío, un mundo aplastante, un poco depresivo. Entonces, él lo dice en el poema, dice: yo sé que la doctrina que estoy, digámoslo así, predicando, ¿no? Es demasiado indigesta para los estómagos débiles que han sido educados en las fantasías, dice, religiosas, supersticiosas, idealistas. Entonces, esta medicina, que es demasiado indigesta, la tengo que envolver en la poesía, una poesía sublime, que lo que hace es, no es aquella dorar la píldora, ¿no? Como para que el niño le guste y se divierta con unas rimas. No, es algo mucho más profundo. Es decir, es una doctrina que quizá es demasiado perturbadora y que tiene que ser esa visión animada por la poesía, un poco como hace Whitman. Whitman ve un mundo y le da una vida que hace que no temamos, digámoslo así, que no esté Dios presente en él, ¿no? Eso es lo que busca Lucrecio con la poesía. Por eso yo digo que la poesía para Lucrecio es como un omeprazol, ¿no? Es decir, te tomas una medicina demasiado fuerte y la poesía es una especie de protector de estómago, lo cual no es algo meramente un adorno. Es decir, quiere decir que para la filosofía la poesía es una condición de posibilidad para que pueda hacer su trabajo. Si no, no puede hacer su trabajo. Se lo rechazará, uno se refugiará en sus fantasías, lo que sea. Pues bueno, de un lado está Lucrecio con la poesía como un factor fundamental para permitir que la filosofía haga su trabajo. Pero del otro lado hay otro autor que es Luciano, que es un autor. Yo ahora estoy estudiando un poco el tema del humor, he leído muchos libros sobre el tema y nadie habla de Luciano, cuando a mí me parece que Luciano, con sus 4 tomos de 82, con 82 opúsculos, es como la enciclopedia, es el arsenal de toda la comicidad, por lo menos occidental, ¿no? Está todo ahí. Está todo Erasmo, está todo Diderot, está todo Voltaire. No hace más que reescribir lo que hizo Luciano. Bueno, Luciano se carga también todo desde otro contexto, se carga todo, sus creencias, costumbres, lo critica todo. Pero lo que hace para proteger el estómago de sus lectores y no caer en la depresión, digámoslo así, en el nihilismo, porque ambos lo que hacen es proteger a sus lectores del nihilismo, utiliza el humor. Entonces, pues si Lucrecio tenía la poesía como omeprazol, a mí me gusta utilizar la imagen de que Luciano tenía un orujo, ¿no? un licor de hierbas que servía como digestivo de esa doctrina pues demasiado severa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido, si lo viésemos desde esta perspectiva, le podríamos dotar, por lo menos en ese contexto filosófico, al humor de una dignidad que se le ha negado siempre. En parte yo creo que porque se intuye esta función, que es demasiado peligrosa. Bueno, si hablamos de humor, y tú tienes un libro que es La filosofía del miedo, y a mí, que es finalista del premio Anagrama de ensayo, a mí me parece que el miedo, me gustaría que lo hicieran dialogar con el humor. Siempre estamos con la idea de este exilio, esta ruina, esta especie de fracaso, que me ha gustado cómo han comenzado planteando
la invitación a reflexionar teniendo en cuenta pues, la figura de María Zambrano y todos los poetas y todos los republicanos exiliados. El miedo también es otra dimensión humana, como decía hace un momento Vicente Luis, que es algo, un riesgo en el que puede caer un creador y condicionar también su trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el omeprazol? Contra omeprazol u orujo, que es lo que más... Yo voto siempre por el orujo, pero en fin, si es blanco mejor que de hierba. Pero ¿cómo verías tú, primero tú, Bernat, ya que me has sugerido esta metáfora y he hablado de tu libro, cómo podemos el miedo incluirlo en estas reflexiones sobre lo que ocurre con ese creador exiliado, con ese creador extraterritorial, con ese creador que está en esa zona de ruina, a partir de la cual se comienza a pensar? O sea, el humor en el miedo. O el miedo como un elemento equidistante del humor y el pasadizo lo va a plantear aquí Vicente Luis, seguramente. Bueno, pues a mí me gusta ver el miedo como una especie de parásito, ¿no? Que se alimenta de la propia persona, y me gusta ver cómo trabaja en las cuatro dimensiones básicas que distinguía la filosofía clásica, que es de un lado primero la cognoscitiva, es decir, nuestras formas de conocimiento, después la ontología, esto es nuestra concepción del mundo y nuestra forma de inscribirnos en él, por lo tanto. En tercer lugar, la ética, que sería el modo en cómo jugamos nuestras piezas en el tablero del mundo, podríamos decir, de forma individual. Y finalmente la política, que son las estrategias colectivas que podemos llevar a cabo para pues, optimizar nuestras potencias dentro de ese tablero. Entonces, bueno, son cuatro momentos en los cuales el miedo pues, ejerce su poder, ¿no? Evidentemente están interrelacionados, la distinción es puramente analítica y nuestra forma de conocer el mundo pues, supone, a su vez, tiene influencias sobre nuestra forma de concebir el mundo, tiene influencia sobre nuestra forma de relacionarnos políticamente, es decir, una persona más dogmática tendrá unos comportamientos políticos de un tipo y no de otro. Es decir, a mí personalmente creo que la democracia está íntimamente imbricada con el escepticismo, ¿no? Porque si uno está convencido de que tiene un acceso privilegiado a la verdad, no estará dispuesto a discutir, a debatir o a pactar, porque él tiene la verdad. Es decir, por ejemplo, hay ámbitos en los que hay una cierta certidumbre, 2 más 2 son 4, ¿no? Pues eso a nadie no se le ocurriría votarlo, ¿no? Y si organizásemos un referéndum para saber si 2 más 2 son 4, pues bueno, muchos de nosotros diríamos, yo no pienso votar esto. Sin embargo, pues, las verdades políticas son de otra naturaleza, las de las matemáticas, y en esas verdades no cabe esa seguridad, hay que ser escéptico. El problema es que cuando uno se lo es, no se acepta la democracia como juego. Entonces, bueno, todos estos cuatro momentos están estrechamente imbricados y forman una especie de organismo. Entonces el miedo se mete dentro de este organismo y lo que hace es, primero no, todo a la vez, pero en mi exposición primero, desarticular lo que serían los modos de conocimiento, ¿no? Es decir, deforma nuestra percepción, nos hace ver como más grande lo que es más pequeño, nos hace vernos a nosotros mismos, bueno, lo que es pequeño más grande de lo que es, a nosotros mismos más pequeños de lo que somos, tiene todo tipo de falacias, la falacia telepática, que ve una araña, si tienes miedo a las arañas, pues es como si tú te metieses dentro de la mente de la araña y sabes que la araña te está mirando con odio y que quiere picarte, pero todo eso no es más que una proyección antropomórfica, y hay toda una serie de elementos que se pueden estructurar, por ejemplo, en deformaciones de la percepción, deformaciones de la razón, deformaciones de la memoria, deformaciones de la imaginación, deformaciones de la hipolepsis o el discurso interior. Entonces, bueno, todo esto en el ámbito, digamos así, del conocimiento. Luego el miedo también en el ámbito de la ontología pues nos hace de algún modo reducir nuestra superficie de exposición al mundo, ¿no? Encerrarnos, apartarnos, y ese apartamiento a su vez hace que el mundo nos parezca todavía más extraño y más hostil de lo que realmente es, porque en parte lo es, y entonces esto nos hace apartarnos todavía más y se forma una especie de espiral de huida. Y bueno, lo mismo sucede en la ética y luego en la política. Entonces, el humor a mí me parece que es importante, por centrarme en la cuestión del humor en todo esto, porque
en cada uno de estos momentos. De un lado, el humor tiene una virtualidad que es llamar nuestra atención sobre las distorsiones de nuestro conocimiento, de nuestro lenguaje. Buena parte del humor se basa en darse cuenta, o tiene como corolario, darse cuenta de las ambigüedades del lenguaje, de las ambigüedades de nuestras conceptualizaciones del mundo, y entonces de algún modo nos permite tomar una cierta distancia y no creérnosla directamente. Es decir, entonces en ese sentido el humor enfría ese dogmatismo que puede estar aconsejado por el miedo y que en verdad lo que nos hace es creer todo tipo de espejismos, ¿no?, provocados por nuestro temor. En el ámbito de la ontología hay una cuestión que es fundamental, que me parece que es que el ser humano es un ser demasiado pretencioso y vanidoso, es decir, nos damos mucha importancia como especie y también como individuos, demasiada importancia. No digo que no seamos importantes, todo ser lo es, pero comparativamente pues somos un bichito sobre una roca que es incandescente, que gira a toda velocidad en el vacío, en una esquina del universo. Entonces, ¿por qué seríamos tan importantes, ¿no? El problema es que esa autoimportancia que nos atribuimos a nivel colectivo y a nivel individual, también a nivel cultural, nacional, etcétera, etcétera, pues provoca todo tipo de ansiedades y de angustias innecesarias. Y me parece que el humor es un buen correctivo, ¿no? Es decir, es una forma de humillación en el buen sentido de la palabra. En el mundo clásico la humillación era fundamental, incluso hoy en día, pues en el diccionario, una de las acepciones de humillación, si no me equivoco, la primera es pequeña genuflexión que se hace antes de entrar en un templo, ¿no? Y en el frontón del templo de Apolo en Delfos, pues ponía aquel conócete a ti mismo, que muchas veces se interpreta de forma, yo creo, equivocada como una especie de exhortación a hacer psicoanálisis, ¿no? Y no es eso. Conócete a ti mismo, simplemente reconoce tus límites antes de entrar a ver al Dios. Es decir, haz una genuflexión, humíllate, reconoce que eres un bichito que no sabe nada, que dura poco. Entonces, bueno, esa visión me parece que no lleva tanto hacia el nihilismo como llevaría a Pascal y a otros, sino que es una humillación de algún modo liberadora, porque nos libera de tareas excesivas que nosotros mismos nos autoimponemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también yo creo que el humor tiene esa función también liberadora. Y bueno, lo mismo sucedía en los otros. Es decir, que me parece que es un elemento que no solo, como antes he dicho, que una especie de mecanismo que permite engrasar la máquina de la filosofía, sino que también me parece que es uno de los métodos básicos, digámoslo así, para construir una existencia filosófica sin miedo. Fíjate que has vuelto a Grilo diciéndole a Odiseo, quiero seguir siendo cerdo, Sí. Ser humano está sobrevalorado, no tengo miedo a ser chancho, le diríamos en el Perú. Sí, a mí estaba escuchando a Bernat y yo me estaba acordando de que en Claros del Bosque, María Zambrano precisamente termina el libro con un trato sobre el terror a la muerte. Y habla ella de la importancia que eso tiene como experiencia constitutiva también de la supervivencia y de una forma de estar en el mundo, evidentemente como muy intensa, porque precisamente está ahí el conocimiento del fin como límite, digamos, metafísico. Esto me recordaba precisamente a... ahora se me olvidó por dónde iba. Sí, esta idea de juntar ese terror a la muerte con el humor sí que me resulta, creo que literariamente es fructífera. Y me estaba acordando precisamente de cómo Borges, que es un autor que nos interesa mucho a las tres, recupera aquella expresión de Shakespeare, bueno, que es tradicional, pero que Shakespeare recupera de dar, no recuerdo en qué obra, uno de los reyes le quiere dar a su enemigo 6 pies de tierra inglesa. 6 pies de tierra inglesa significa que lo va a enterrar a 4 metros bajo tierra, en realidad, ¿no? Entonces, Borges, esta declaración tan solemne, la convierte en humorística en uno de sus relatos donde presenta a un rey que quiere matar a otro rey y que dice que lo va a encerrar en una cárcel sin barrotes. Y entonces lo que hace es que lo lleva a un desierto y lo deja allí en medio del desierto para que se muera allí, sin vigilancia,
y sin nadie, porque no hace falta que nadie lo vigile y no hacen falta barrotes, porque simplemente no va a poder escapar de la cárcel mayor que es el desierto. Y un autor que Borges admiraba mucho y del que toma algunos elementos, que es Edgar Allan Poe, tiene también un relato que a mí siempre se supone que es de horror, pero a mí me ha parecido siempre infinitamente divertido, que si no recuerdo mal se llama el extraño caso del doctor Valdemar o del señor Valdemar, donde un hipnotizador quiere hacer el experimento de hipnotizar a alguien que está a punto de morirse. Y entonces, pues, en el momento ya que está casi agonizando, lo hipnotiza para ver si así lo mantiene vivo. Y entonces, pues, durante unas horas está ese hombre ahí respondiendo a las preguntas del hipnotizador y está ahí hasta que al final ya le quita lo deshipnotiza y entonces ese hombre se convierte en una especie de amasijo de carne pútrida o algo así, viene a decir, ¿no? Y parece un relato de horror y a mí me parece extraordinariamente cómico ese relato, ¿no? De cómo se puede alargar artificialmente con una ficción como la de una hipnosis, se pudiera alargar el ciclo biológico y evitar un poco la desaparición del sujeto, ¿no? Manteniéndolo en la ficción de que el lenguaje por sí solo es como la perpetuación de la existencia, ¿no? Cuando en realidad ya no hay ningún soporte bioquímico que la respalde, ¿no? Y esto me recuerda que tengo en algún sitio anotados, antes me acordaba, pero ya no me acuerdo, algunos personajes históricos que se murieron riendo. Y me parece recordar el nombre de Luciano de Samosata. ¿A ti te suena que Luciano de Samosata muriera riendo? Luciano no me suena. Me suena Crisipo, que Crisipo, se murió cuando vio Crisipo, a un burro. Que se murió de la risa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí es toda una tradición, sí, sí. Están los agelastos de A, que es la negativa, y gela, que sería la risa. Los agelastos son los que no se ríen. Y hay toda una tradición de los agelastos que empieza con Deméter. De algún modo, todos los mitos eleusinos de Deméter es porque Hades ha secuestrado a su hija Proserpina, se la ha llevado a bajo tierra, entonces Deméter pues decide, desesperada, pues baja del Olimpo, busca a su hija por la tierra y de la tristeza pues reprime la eclosión de las semillas, ¿no? Y provoca pues, una especie de sequía y de muerte. Entonces hay un momento en el que, perdona, pero me he liado. No, sí, ya había terminado. Lo acabo, es un momento en el que una criada que se llama Baubo, pues empieza a bailar de forma así, contoneándose, y se levanta la falda y le enseña el sexo depilado, además, dicen las versiones. Y entonces en ese momento Deméter empieza a reírse, se echa a reír. Hay todo, con Baubo, hay toda una mitología, se dice incluso, porque se la representa montada sobre un cerdo después, esta mujer, que representaba la fertilidad, y finalmente se dice que la hucha de cerdito bien es una evolución de la figura de Baubo. Pues bueno, la risa es presentada ahí como aquello que vence, digámoslo así, a la tristeza y a la muerte. Y bueno, pero fíjense que es porque es el mundo clásico, porque si no recuerdo mal, Jacques Le Goff, el medievalista francés, en un estudio que a su vez está basado pues, en todos los trabajos sobre lo carnavalesco de Bakhtin, toda la Edad Media es una Edad Media que condena la risa porque en la Biblia y en los Evangelios, sobre todo en los Evangelios, Cristo nunca se ríe. Y la única persona que se ríe en el Antiguo Testamento es Sara, la mujer de Abraham, cuando los ángeles le dicen a Abraham que Sara va a tener un hijo. Claro, Sara tiene más de 80 años, y Sara está escuchando y se ríe. Y entonces los ángeles ya después le dicen, Sara, ¿por qué te ríes? ¿No? Pero es que el único personaje que se ríe en toda la Biblia es Sara, porque sabe que no se puede quedar empreñada, como dice mi amigo flamenco, y Cristo nunca se rió. Y Santo Tomás fue el que de alguna manera rehabilitó la sonrisa como el rictus propio del que está en el paraíso. Y a partir de ese momento es que los carnavales y todos empiezan su desarrollo. Pero la risa estaba absolutamente perseguida, condenada, ya, y era el mundo clásico el que se reía, ¿no? Pues lo de Sara es curioso porque Isaac significa el que se rió, y de algún modo, pues cuando
Se dice que cuando Yahvé a Abraham le pide que sacrifique a su hijo y en último momento un ángel retiene su mano, es como la broma que le devuelve. Una broma con la cual de algún modo cierra, dice, a partir de ahora ya no te reirás, ¿no? Es decir, incluso el nombre de Isaac y el sacrificio se ha interpretado como una prohibición de la risa dentro del Antiguo Testamento. Pero sí que hay unas pequeñas, dentro del mismo cristianismo, en el franciscanismo, se le da importancia a lo que es la alegría y la risa. Erasmo, que intenta con Lorenzo Valla y otros hacer una síntesis de epicureísmo y cristianismo también. Él, en cambio, tiene un coloquio, el último de los coloquios se titula El Epicúreo y dice: no hubo mayor epicúreo que Jesucristo, que en ese momento era un escándalo, porque epicúreo en ese momento casi significaba ateo, pero él lo expresa, quiere decir otra cosa, quiere decir que Jesucristo no fue una persona triste, sino una persona que se reía, etcétera, etcétera. Entonces hay un intento de rescatar un cristianismo diferente dentro del franciscanismo y finalmente del humanismo renacentista. Me ha ocurrido una pregunta diferente para cada uno, para que, digamos, ¿tenemos que terminar? Pues tenemos que terminar. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor, que formularle a Vicente Luis Mora o a Bernat Castan? La mía. Vicente, me gustaría saber si el lectoespectador puede cambiar también la creación que está leyendo, tal como Borges nos enseñó que el lector podía cambiar la obra, como en Pierre Menard, ¿no? A partir de Pierre Menard el lector cambia el Quijote. Y eso lo he pensado, pues, en la medida en que te escuchaba hablar de esta interacción entre el lector y las obras. Y Bernat, cuando tú hablabas del miedo y el cambio y el humor, yo he recordado tu estudio sobre Ferreira. Ferreira era un jesuita que, capturado por los japoneses, se convierte a la religión de los japoneses y empieza a ser uno de los líderes de la persecución del cristianismo en Japón. La novela Silencio de Endo, Shusaku Endo, que le sirvió a Scorsese para la película Silence, recoge esta idea. Entonces, claro, el que se marcha, el que se exilia, el que está atrapado puede cambiar por miedo, convertirse como Ferreira a otra cosa, y el cambio que produce el lectoespectador o no lo produce en la obra que está analizando. Sí, brevemente, porque vamos mal de tiempo. Esto siempre ha existido, esto es una cuestión que la estética de la recepción ya estuvo valorando con Aischer y Schleiermacher, pero es cierto que lo digital yo le veo un problema agravado, es decir, siempre hemos podido reinterpretar los textos y leerlos a nuestro modo y poder reescribirlos y la reescritura de las obras a nuestro gusto. El problema es que ahora son las máquinas las que leen. Eso no había pasado hasta ahora. Es decir, esto lo explica Jaron Lanier en alguno de sus libros. Las máquinas leen, las máquinas llevan a cabo su propia interpretación y algunos, por ejemplo, el posicionamiento de algunos libros dentro de la recomendación algorítmica de algunas librerías online como Amazon o como Goodreads, viene precisamente de la lectura que hacen las máquinas y no las personas de esos libros, ¿no? Que eso es lo que me parece un poco inquietante, pero también sintomático. A mí lo que me preocupa, y cierro brevísimamente, es el tema de la reinterpretación de la realidad que nos provoca ahora esta nueva inteligencia artificial que tenemos ya aquí presente y que de hecho está releyendo y está reescribiendo sobre las antiguas reescrituras sin pedirnos permisos, sin pagar derechos, sin ningún tipo de compensación, y se la está ofreciendo a las personas que acceden a estas tecnologías como si fueran, como si estuvieran ahí, como si fueran una especie de corpus místico del que se pudiera disponer, ¿no? Y está todo ahí mezclado, Shakespeare con tu vecino del quinto, creando una sopa de lenguaje que no, digamos que en realidad lo que hace es devastar toda la inteligencia que hay detrás. Entonces, esa relectura, esa reescritura sí que de verdad me preocupa. Bernat. Bueno, sobre Ferreira, la novela de Endo y la película de Scorsese a mí me gustaron muchísimo, pero no estoy de acuerdo con su hipótesis porque son dos
de algún modo son dos autores católicos que tienen una interpretación como que es que Ferreira en el fondo pues conservó ese cristianismo y bueno, es complejo, como que se sacrificó, al apostatar se sacrificó. Como en el cuento de Borges de 3 versiones de Judas. Sí, exacto, es como la Félix culpa de Judas, sí. Él habría apostatado para salvar a esos criptocristianos, bueno, y de ese modo los habría protegido, pero en el fondo de su corazón él sabía que, a pesar de que se había condenado, según las creencias de la época, porque no cabía, ¿no?, de algún modo esa protección interior, pues bueno, había cumplido una redención, ¿no? Y eso mismo es lo que habría hecho Cristo, dicen. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. A mí lo poco que he estudiado del tema, que sí que le dediqué un año casi, pero por lo que leí, él ha conocido muchas figuras interesantes que tenían ya ideas críticas, digámoslo así, con el cristianismo de la época y de algún modo yo creo que se fue gestando en él una crisis de fe que a lo mejor culminó en ese o que desencadenó, ¿no?, o que, ese proceso inquisitorial al que fue sometido por parte de los japoneses. Pero bueno, entonces en ese sentido no creo que fuese exclusivamente por miedo que él apostatase, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? El tema sería el miedo, ¿no? Cómo nos hace, sí, efectivamente, nos hace traicionarnos, ¿no? Nos lleva de algún modo a dejar de ser lo que somos, aunque eso también es un poco complicado, porque la idea de la identidad es muy compleja. A mí me gusta presentar la idea de la identidad con un chiste, un señor que va muy tonto, pero me parece que es intuitivo para captar esta cuestión. Un señor va a un kiosco y pide una bla 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 de pipas y el kiosquero le pregunta, ¿una bolsa de qué? Entonces, lo que ha pasado ahí en este chiste es que el kiosquero se ha abalanzado sobre los adjetivos, presuponiendo que sabía cuál era el sustantivo. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Nos abalanzamos sobre los adjetivos de la identidad, dando por supuesto qué quiere decir identidad. Cuando de un lado la identidad es un concepto que en cuanto lo rascas un poco es un laberinto del que no sales, y del otro lado, si algo podemos decir de la identidad es que no es sus adjetivos, sino es una cuestión sustantiva, digámoslo así, de corte más ético. Es decir, lo que realmente define la identidad de una persona no es qué idioma habla, cuál es el color de su piel, etcétera, etcétera, que es lo que nos distrae normalmente, sino básicamente si es una persona pues veraz, valiente, justa y poco más. Es decir, las 4 virtudes clásicas. Entonces, el miedo efectivamente no se trata de que nos haga traicionar nuestros identimemas, por así llamarlos, accesorios o adjetivos, sino lo que hace es la veracidad por estas otras cuestiones, de que renunciamos a nuestro ser entendido de esa forma tan superficial, sino en el sentido de que nos hace renunciar a nuestro ser ético, yo creo. Miren, a partir de María Zambrano, del exilio, hemos tratado de tirar de algunos hilos, hemos hablado de crear en el fracaso, crear en la ruina, hemos hablado de crear a pesar de todo eso, en el humor, a pesar del miedo, hemos hablado de esos cambios, de esas transformaciones, y yo subrayo que muchos de estos intelectuales, poetas, exiliados que se marcharon, a pesar de todo eso no cambiaron. Y aunque muchos de ellos no volvieron jamás a España, dejaron un legado al que podemos volver y que sigue siendo un legado enriquecedor. En algunos casos no existían estas inteligencias artificiales, pero siempre han existido mecanismos para tratar de entronizar ideas o teorías que no son probablemente las que más contribuyen al desarrollo de lo humano, como decía Vicente Luis, pero a la vez
también en esa oscuridad, en esa ruina, en ese fracaso, pues el humor, la creatividad podían, o volver a los clásicos, servir para mantener las convicciones y las creaciones en su estado más puro posible. Y a mí me parece que por lo menos desde ese punto de vista hoy hemos tenido una tarde estupenda escuchando a Vicente Luis Mora, a Bernat Castany. Yo pediría